Nosotros vamos a estar hablando de las emociones que tenemos. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen emociones? ¿Tenemos emociones? Sí, es verdad. Y a veces las emociones son buenas, pero también tenemos otras emociones que a veces no son tan buenas. Vienen de forma gratuita. Puede decir que viene de repente y no es que decimos, yo quiero esa emoción, otra emoción. No podemos a veces decidir la emoción. Cuando las cosas pasen buenas, tenemos esa alegría, tenemos esa capacidad de tener buenos pensamientos, etcétera. Pero también tenemos el otro, y el problema con las emociones, y en muchos lugares van a estar hablando en la iglesia de que no puede confiar en las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones se pueden engañar. Puede ser que llega a nosotros una noticia, pero no es la verdad. Y por solamente tener la noticia, por ejemplo, y me llegó la noticia en la madrugada de que había volcado esa camioneta y no sabemos nada de lo que ha pasado. ¿Qué pasó con la emoción? Asustado, estaba orando, protéjales, guárdales, sánales, y fin de cuentas no tenía ni una herida para sanar. Pero la emoción me engañó en un momento, puede decir. Y lo mismo, a veces estamos preocupados por eventos que nunca pasará. Y por solamente preocuparnos e imaginarnos un problema que está por venir mañana o en la semana que viene o el año que viene, etcétera, estamos con esa emoción. Entonces no podemos confiar en las emociones. Pero todavía sigo con la misma pregunta. ¿Cómo podemos poner las emociones en orden para que las emociones glorifiquen a Dios? Yo quiero proponerles algo de que sí puede glorificar a Dios. Nosotros vamos a ir por un momento al libro de Hechos, capítulo 17 y versos 16. Solamente un par de versos de verdad. Y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Fíjense en lo que dice. No dice que notaba. No dice que Pablo observaba, dice que le dolió en el alma. Y si llega al fondo de esa frase, tanto en español como en el griego, va a ver que ese contiene emoción. Es algo que le golpeaba. Estaba con emoción diciendo, qué triste, estaba preocupado por la ciudad, etc. Sigo leyendo y dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué quería decir ese charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían eso porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Fíjense en unas cosas de ese texto. Primero encontramos que Pablo muestra que tiene emociones, pero en ese caso sus emociones no son tanto como las emociones nuestras. Dice que le dolió que en el alma, o algo que estaba afectando las emociones de Dios. Luego vamos a estar hablando de que Dios sí tiene emoción y necesitamos reconocer eso como iglesia. Pero fíjense que su emoción le motivó. Es lo mismo con nosotros. Cada vez que tenemos una emoción, ese nos motivó a hacer algo. Cuando tenemos la emoción de alegría y gozo, ¿qué hacemos? Caminamos así, un poquito diferente. Con la emoción afecta lo que hacemos. Y cuando nos dolió, como dice acá, en el alma, por algo que había pasado, una noticia mala que nos llega de familia, algo así, también otros observan que la forma que caminamos y la cara y la tristeza que tenemos es observada la emoción en otras personas. Y fíjense, dice que su emoción le también motivó.
pero por el asunto de que su emoción está conectada con la emoción de Dios, la motivación de su emoción fue para hacer la voluntad de Dios. Es importante que nosotros aprendamos cómo conectar a nivel emocional con Dios. Porque muy difícil es que una persona dice, pues estoy obligado de predicar el evangelio. Estoy obligado a obedecer. Pero cuando una persona, un creyente, está conectado con Dios, e incluso aquí estuvimos hace no mucho alabando y glorificando a Dios en canción, y puede ser que estaba viendo a una persona con una sonrisa y estaba feliz en la presencia de Dios y dice, pues ¿cómo puede ser feliz de esa? Estamos solamente cumpliendo un deber. No puede ser. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Y eso es lo que quiero hablarles en esta tarde. Nosotros vemos que Pablo comenzó a predicar a ellos las buenas nuevas de Jesús. Eso es lo que dice. Pero también quiero entender algo, que las emociones naturales que tenemos nos afecta y se traslada de un lugar a otro. Déjeme explicar lo que quiero decir con eso. Que una persona quien tiene problemas en el trabajo llega a casa todavía en mal humor. ¿Me expliqué? Las emociones se mueven con nosotros aún en condición o en lugares diferentes. No es posible que una persona lucha y tenía un problema emocional en su trabajo y cuando solamente despide de trabajo por el día y está saliendo, de repente se apaga esa emoción y otra vez estoy contento. No, la emoción nos persigue, la emoción está con nosotros. Y es interesante a mí en el asunto con Pablo de que no es la misma con él. Porque cuando yo tengo emoción, por ejemplo, si estoy luchando con algo y es difícil y duro, yo llego a casa y puede ser que mi esposa había preparado una cena bonita y como siempre es ya peinada, bonita y preparada, pero yo todavía estoy de mal humor. ¿Cómo es posible que Pablo, tenía esa emoción que le dolió en el alma? Y cuando otros, fíjense lo que dice, déjame regresar al texto, porque aquí dice que él comenzó a hablarles de Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice, y en verso 18 dice, algunos filósofos decían, ¿qué quiera decir este charlatán? Si una persona tiene dolor de corazón, está de dolor en el alma, y una persona comienza a decir, mira, ese es un charlatán, ese es un tonto, ese es y comienza a hablar mal de nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? La emoción traslada y dice, mira, entonces el problema es contigo. Y comenzó, pero no tenemos nada de eso. Si seguimos leyendo el texto de esos versos y no tenemos en ese momento en la pantalla, pero ellos no estaban recibiendo golpes de Pablo por sentir mal. Él sigue en cada momento, aun cuando ellos estaban hablando mal de él, conectado con la emoción de Dios. Porque sabía él que esa es la fuente, es la cosa que necesitamos tener. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible guardar y mantener nuestra emoción conectado con Dios y no afectado por los asuntos del mundo, las cosas de la familia, la cosa que estamos pasando, y un día nos levantamos pensando que ya es un buen día para predicar el evangelio, pero el otro día ya estamos luchando y no tenemos tantas ganas, tanta emoción? ¿Cómo podemos vencer eso y estar siempre conectado con Dios? Porque Pablo no está afectado por sus circunstancias. Notamos eso. Pero ¿cómo fuera posible que Pablo puede seguir siempre conectado con Dios a nivel emocional? Porque esa es la única forma que las emociones siempre pueden glorificar a Dios. Porque si no estamos conectados con Dios, vamos a tener unas emociones
Como cuando llegamos al templo, alabamos a Dios y tenemos el gozo y estamos en su presencia y alabamos a Él y esa emoción le glorifica, pero salimos de aquí y estamos pues como ayer en un choque fuerte de su camioneta y la condición es diferente. ¿Cómo podemos todavía estar conectados con Dios de forma emocional? Ese es lo que nos toca hoy. Descubrir cómo podemos tener las emociones conectado con Dios. Tenemos que entender primero que Dios sí tiene emociones. Sí tiene emociones. Fíjense que en el mundo tenemos unos psicólogos principalmente, quien habla de una condición o enfermedad que se llama codependencia. Ese es cuando una persona está tan conectada emocionalmente, normalmente con su pareja, con una persona quien está luchando con algo, una enfermedad. Puede ser que es alcohólico, puede ser es drogadicto, puede ser que está pasando cualquier cosa. Y para proteger sus emociones, mantiene todas esas cosas conforme a lo que gusta de otra persona, y esta persona en codependencia no puede sentirse feliz si esa persona está de mal humor, y si esta persona que está conectado está de buen humor, entonces le da permiso de también estar contento, está conectado las emociones. Y si hablamos de esas personas, podemos entender que ese sí es una enfermedad. Pero si hablamos de esa conexión, tenemos que preguntar por qué los seres humanos entran en esas relaciones de codependencia. Déjenme presentarles mi opinión. Yo creo que es la razón por eso es porque así fuimos creados. Dios nos creó con la intención de tener conexión íntima con Él. El problema es como encontramos en los evangelios, Cristo hablando, dice a sus discípulos y los oyentes de que está escuchando sus predicaciones, de que si no le ama a Él más que a su esposa, su familia, sus hijos, etcétera, no es digno del reino de Dios. El problema es no en la conexión, sino en con quién estamos conectados. Como seres humanos, sí tenemos la capacidad de conectarnos. Esa fue la forma en cual Dios nos formó. Y tenemos que entender que Dios sí tiene emociones para conectar. La razón que uno no se conecta con Dios es que piensan que Dios es un Dios quien flota arriba y sabe todo, de todo. Entonces no está asustado por nada y no tiene emoción como nosotros. Pero déjame decir que si comienza a leer la palabra de Dios con la intención de ver la emoción de Dios, va a encontrar fácilmente. Podemos, por ejemplo, hablar de Jeremías. Ese es conocido como el profeta, quien siempre llora. Él también en Lamentaciones escribió, y él está en una condición de mucha emoción. Y unos pueden decir, mira, es porque Jeremías fue una persona muy emocional. Porque así tenemos unas personas más emocionales que otras personas, ¿verdad? Pero aún si es una persona emocional, necesitamos entender algo, de que él estaba escuchando y recibiendo de Dios. Es profeta, habla de parte de Dios. En capítulo 2 de Jeremías encontramos un momento en cuando Dios dice, pues manda gente para investigar de costa a costa de otras partes del mundo, y gente nunca cambia su Dios, aun cuando no son dioses. Pero mi gente, quien tiene la gloria de Israel, siempre quiere cambiar. Explícame eso. Y puede leer esos capítulos y entender que Jeremías está llorando porque Dios también está llorando. Dios quiere una relación con nosotros. También, si quieren, yo les propongo de que en la creación, cuando Dios estaba formando el ser humano, formó
a nosotros, el ser humano, en imagen suya. Y fíjense bien, de que en un momento Dios dejó pasar en frente de Adán toda la creación, buscando un idóneo o una idónea por él. Les propongo, si quieren escuchar, de que Dios estaba esperando algo. No que Adán dice, no hay nada, sino que decía, de esos animales no tengo nadie, solamente a ti, Señor. Porque si escuchamos y leímos toda la palabra de Dios, esa es la intención de Dios. Es la razón que en Apocalipsis tenemos la noticia que Dios está buscando su novia. Todavía quiere esa relación. Para explicarnos qué es esa relación, Él formó también Eva, y esa relación matrimonial que tenemos entre la iglesia debía representar al mundo cómo es la relación que Dios quiere con nosotros. Porque Él desea esa, porque sí tiene emoción. Podemos nosotros mover de unos versos. En Juan capítulo 11, verso 35, tenemos ese verso tan breve, tan chiquito. Dice nada más, Jesús lloró. Ese es en el contexto de que Lázaro ya estaba muerto. Y siendo tanto amigos, llegaba y la gente estaba diciendo, mira, Jesús le amaba tanto. Y unos estaban diciendo, sí, Él quien abrió los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. ¿Cómo es posible que no pudiera hacer nada? Y Jesús llorando, aún sabiendo lo que iba a pasar en unos minutos más. Pero tiene emoción. Fíjense, en Getsemaní, dice en Lucas 22, también en otros evangelios, dice, pero cómo estaba angustiado. Estamos hablando de Jesús. ¿Cuántos saben que ese también es emoción? Estaba angustiado. Se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre y caían a tierra. Fíjense que Dios sí tiene emoción. Y la razón que podemos nosotros aclarar muy bien de que Jesús o Dios tiene emociones porque Dios nos creó a su imagen. No podemos nosotros ser seres emocionales si Dios no es. Dice en Génesis 1, 2, 18, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Y qué estaba esperando? Yo les propongo que estaba esperando que fuera Él. Pero en el proceso tenemos que crecer y aprender que ese Dios, quien tiene emoción, quiere que sus emociones estén conectadas con nosotros. Fíjense que en griego tenemos unas 4 palabras que hablan del amor. Creo que habían escuchado de esa. Y hablamos de un amor agapeo, y ese amor que es simplemente un amor, pero que está transmitido a través de la voluntad. Dios había decidido, entonces ama. Tenemos otros amores en el griego, un amor que está transmitido por relación familiar. Es decir, una persona que dice, ¿ama a ese? Sí, es mi hermano. Pues no tiene razón fuera de que es su hermano, es relación familiar. También tenemos la palabra eros, que sale de erótica y pensamos muchas de esas, pero es simplemente un amor transmitido por el cuerpo. Un amor transmitido por la voluntad, un amor transmitido por la familia, un amor transmitido por el cuerpo. Pero también tenemos otro amor que es un amor transmitido a través de la emoción. Y ese también Dios tiene. Incluso en Apocalipsis capítulo 3 habla de esto. Y Dios dice que los quien ama también corrija. Nosotros como la iglesia, porque no está corrigiendo al mundo, sino está corrigiendo a nosotros como la iglesia. Y Él quiere que estemos en relación tanto con Él y Él con nosotros, que la emoción está conectada. Tenemos que entender, porque Dios quiere estar conectado, no que estemos nosotros solitos. Pero ¿cómo podemos estar conectados emocionalmente con Dios? Déjame regresar a esa idea de la codependencia. ¿Saben que la codependencia
solamente pase con una persona y comienza con una persona que amamos. Es imposible que seamos nosotros codependientes de una persona desconocida o que no queremos. Por ejemplo, todos nosotros tenemos unos maestros que ya les encantamos y otros que, pues, por favor, que salgan de esa escuela, ¿verdad? Y llega unos, el director, el malvado, etcétera, y dice, tiene una relación de codependencia con el director. No. Al revés, cuando está de mal humor, yo estoy más contento. Fíjense. También tenemos esa en otras partes. ¿Tiene una relación de codependencia con tu jefe? No, por favor, que no llegue mañana. ¿Verdad? Entonces, solamente entra en esa relación de dependencia por el amor. Tenemos que aprender entonces cómo Dios nos ama y cómo podemos nosotros amar más a Dios. Porque jamás vamos a estar conectados emocionalmente si no amamos a Dios. Tenemos que guardar con mucha pasión nuestro amor por el Señor. Tenemos una obligación de tener siempre un amor apasionado por Dios, tanto como fuera en los principios. Fíjense cuando Jesús hablaba del amor, en capítulo 22 de Mateo, dice en verso 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Cómo es que quiere que tengamos una relación con Él? En amor. Estamos conectados con Él. No podemos nosotros decir, mira, es porque estoy obligado de hacer esto. No, fíjense que cuando una persona lo hace por obligación, lo hace solamente a nivel mínimo, lo requerido. Pero cuando nosotros estamos enamorados, podemos superar. Yo he visto podemos hablar de jóvenes, están enamorados y en su amor ni tienen que dormir, comer, nada. Viven por solamente el amor. ¿Y cuántos de nosotros estamos en momentos diciendo, mira, quisiera leer más de la palabra de Dios, pero tengo mucho sueño y también tengo hambre? Y también, ¿qué significa? Tenemos que tener un amor por el Señor. Es lo que está diciendo, con todo. Tenemos que ponerle encima de todo. Es un amor que tiene que crecer, que no es suficiente lo poco que tenemos. Tenemos una relación con Dios por amor. La razón que hacemos las cosas no es porque somos obligados, ni vamos a ganar el favor de Dios. Estamos haciendo las cosas que hacemos, lo que estamos haciendo por los niños, lo que vamos a presentar por los de amor en acción, los que están sirviendo en diferentes partes del mundo, no por obligación, sino por amor a Dios. Pablo nos muestra eso. Él está viendo la ciudad, estaba en un momento de presupuestamente un descanso y dice, mientras estaba, le dolió en el alma ver solamente eso, porque está conectado con Dios, su amor, y luego la persona puede decir lo que quiere contra él, pero él no respondió porque su emoción no está conectado con él ni su circunstancia, sino con Dios. Con Dios. Jesús también nos dice, ese mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué amamos a otras personas? Pues en la iglesia hay gente quien son fácil para amar. Por ejemplo, su pastor. Qué fácil. Pero hay otras personas que no son tan fáciles para amar. ¿Y qué está hablando Jesús? ¿Solamente sobre el pastor? No, de verdad, Él está diciendo, mira, si me amas a mí, vas a amar a todos. La razón que amamos al mundo no es porque el mundo nos ha agarrado tanto de corazón. No, es porque estamos conectados con Dios y entendemos de Juan 3:16 que Dios les ama y estamos conectados.
conectados con Él y decimos, yo también amo al mundo. Yo quiero decirles de Cristo Jesús. Pablo comenzó a hablarles de las buenas nuevas, no porque estaba conectado con ellos tanto, porque estaba conectado con Dios en amor. Tenemos que entender, ese es el base de la relación que tenemos. Déjeme terminar la lectura. Dice que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, aprendemos el amor de Él. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El amor suficiente es lo que Dios quiere. Sin un amor suficiente por el Señor, nunca podemos hacer las cosas que Él quiere, porque toda circunstancia va a hacer subir y bajar la emoción. Pero cuando estamos conectados con Dios y está sobre todo, es la razón que Jesús dice, mira, ama al Señor más que todo. Porque si estamos enamorados más con esas otras cosas, entonces va a afectarnos. Pero cuando amamos solamente a Dios, entonces necesitamos enfocarnos en Él. Estaba yo leyendo un texto y déjenme moverles a texto en Juan capítulo 21. Tenemos una historia de Pedro. Estuvimos hablando de Pablo hace unos momentos, mientras estaba en la ciudad con el dolor del alma por la condición que se encontraba. Pero fíjense en la vida de Pedro. Pedro fue uno quien decía que amaba a Jesús. ¿Recuerda la historia? E incluso cuando Jesús dice, mira, antes de que cante el gallo, vas a negarme 3 veces. Y Pedro dice, no, jamás va a pasar, porque te quiero tanto, te amo, Jesús. Pero Jesús sabía que su amor no fue tan real, tan en serio, ¿verdad? Porque llegando al momento, una muchachita llegaba, sierva, dice, creo que también eres uno de los discípulos. Y que dice, su emoción de repente estaba en el momento, no conectado con Jesús, no conectado con el amor, no quería protegerle a Él, sino protegerle a sí mismo, ¿verdad? Y dice, no le conozco. No soy discípulo, dice, y 3 veces, y luego está cantando el gallo, y que dice, se fue para llorar, porque reconocía que de verdad no amaba tanto a Jesús. Y en ese verso tenemos un momento de reconciliación, podemos decir. Y fíjense en lo que dice, comenzando en el verso 15, Juan 21. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Uno puede leer eso y decir, ¿me amas más que amas a los discípulos? ¿Me amas más que pescar? ¿Me amas más que la opinión de los que compran en el mercado el pescado? ¿Me amas más que, puede poner cualquier cosa? Porque Jesús le había dicho que tiene que amarle sobre todo. Y la respuesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, dice. En verso 17, sigo leyendo. Ya está dormido. Por tercera vez, ándale. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro, escucha lo que dice, le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Déjenme preguntarles, ¿creen ustedes que Jesús estaba portándose mal? No, escucha, estoy viendo esa. Jesús causó dolor a Pedro.
Se lastimó sus emociones. Muy sentimental. Fíjense lo que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Quiere conectar con él de forma emocional. Y dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te quiero. Somos amigos, qué bueno. Y a veces la iglesia responde así: sí, te quiero mucho. Es mi buen amigo. Gracias. Pero otra vez Jesús preguntó, tercera vez. Y le dolió. Dice: ¿por qué me preguntas eso? Fue por eso, porque le negué esas 3 veces. Y es fácil hacer la conexión por 3 y 3, etc. Pero estoy más a fondo pensando en eso. Y digo: mira, ¿por qué quería lastimar a Pedro? ¿Es porque Jesús es un grosero? No. Tengo que pensar que Jesús estaba invitándole de analizar muy bien el nivel de su amor. Porque podemos nosotros decir: sí quiero. Y llegamos al culto y decimos: te amo, Señor. Y cantamos y alabamos. Pero saliendo de culto, ¿todavía es vigente? Jesús había visto eso en Pedro antes. En su presencia en la última cena dice: te quiero, Señor, voy a estar contigo hasta el fin, jamás te voy a negar. Pero en la madrugada estaba diciendo: no te quiero. ¿Y cómo podemos nosotros como una iglesia movernos de tener una relación tan íntima con Dios, que la emoción está conectado con Él, que el amor crezca? Fíjense que Pedro está en ese proceso tanto como nosotros podemos estar. En un momento no tenía el amor suficiente, su emoción estaba conectado con sus circunstancias. Pero Jesús le está preguntando y dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo. Y escucha lo que dice verso 18. Dice: de veras te aseguro que cuando eres más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, fíjense en lo que está diciendo, antes hiciste conforme a tus decisiones, pero en el futuro todavía no está en ese lugar. Dice: pero cuando seas viejo, cuando crezcas, cuando hayas formado ese amor más a fondo, cuando estás conectado conmigo en forma emocional, cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Ese está hablando de su forma de morir, porque está por crecer en la vida de Pedro un amor que se conecta emocionalmente con Jesús, que llega un momento en cuando a ellos van a darle una oportunidad. Niegas a Cristo Jesús y Él va a decir que no, y va a salir para ser matado, de verdad crucificado, cada vez bajo, por su amor por Jesús. Pero fíjense, sigo leyendo, verso 19. Eso dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió: sígueme. Y si terminamos acá, parece como todo está bien. Pero escucha lo que dice enseguida. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Ellos, Juan y Jesús, tenían una relación muy estrecha. Y Juan sí amaba a Dios. Entonces, él mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Jesús, oh Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor,
¿Y este qué? Escuchen lo que está pasando. Está haciendo comparación con otro. Y es imposible que nosotros como iglesia, como creyentes, como seres en relación con Dios, estamos comparándonos con otro. ¿Por qué? Porque en el momento de compararnos con otra persona, sea familia, amigo, otra persona en la iglesia, o un super creyente que escuches en internet, etcétera, en el momento que está comparando con otro, entonces está poniendo a otro en medio. Y Dios quiere la relación tan estrecha con nosotros. Y Jesús está diciendo: Pedro, ¿me quieres? Pedro dice que sí. Pedro, ¿me quieres? Y toda esa interacción y toda esa, y después de eso añadió en verso 19: sígueme, enfócate en mí, solamente conmigo. ¿Y qué pasó? Pedro dice: ¿y qué de él? Y yo tengo que imaginar a Jesús: Pedro, regresamos, ¿me amas? ¿Sí o no? No importa eso. Y comenzó a todos sus discípulos a hablar de que Juan nunca va a morir y todo eso, porque solamente dice: pues no te importa si quiero que él vive por todo, porque no, los ojos, las emociones no están conectados con Juan, están conmigo las emociones. Y Pedro tenía que aprender. Y fue un proceso, poco a poquito. Obviamente no salió de ese momento diciendo: mira, siempre estoy conectado con Dios. No, poco a poquito. Y ese también puede representar nuestra vida. Que a lo mejor no estamos ahorita en la condición de Pablo, que cuando entramos solamente estamos tan tan pegados con Jesús, con Dios emocionalmente, de que cuando estamos solitos, estamos con dolor en el alma por la condición de la ciudad y predicamos y no importa lo que ellos dicen de nosotros, a lo mejor no estamos a ese nivel ahorita. Pero fíjense que Jesús sabe cómo hacer. Y solamente fue la condición de que sigue con los ojos en Jesús. Si quieres crecer, hacer crecer el amor hacia Dios, tenemos que pasar más y más tiempo. Como en la relación que resulta en una relación de codependencia, necesitamos nosotros conectar con Dios. Que Él es la persona más importante de mi vida. Esa es la razón que dice: ámame a mí. No importa la otra persona. Ámame más que a esposa, a familia, a hijos, a familia. Tiene que amarme, tiene que negar todo lo demás. Ámame a mí. Y ese es un proceso en cuando estamos aprendiendo a amarle más y más. Y lo más que aprendemos ese amor, lo más que vamos a estar conectados con Él. Y cuando estamos conectados con Él, las emociones sí pueden glorificar a Dios. Porque el mundo, tanto como con Jeremías, por ejemplo, va a decir: mira, está de corazón con Dios. Va a decir como de Pablo: está de corazón con Dios. Y fin de su vida, Pedro también. Me encanta la idea de que Pedro puede aprender. Porque yo tengo de opinión de que si Pedro puede aprender, todos. Hay unos más duros de cabeza, ¿sí? Y Pedro creo que representa esa clase. Pero él sí aprendió. Solamente tú sabes el lugar en donde te encuentras en ese proceso. Si eres como Pablo o si eres como Pedro al mero inicio, si estás de medio camino y todavía las cosas más feas y más duros te afectan, pero puedes seguir hasta que el amor que tiene por el Señor te permite estar conectado con Él emocionalmente todo el tiempo. No importa las circunstancias, no importa lo que está pasando en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, en mi casa, en mi trabajo, porque yo estoy conectado con Dios y yo tengo su óptica.
Y quiero invitarles a seguir con ese proceso. Si Dios puede hacer con Pedro, puede hacer con nosotros. Inclina tu rostro conmigo.